Vamos a resolver un ejemplo práctico sencillo que involucra el uso de este concepto que estamos aprendiendo, que es el de diferenciabilidad de una función. Entonces, el problema que tenemos es el siguiente. Dice: la temperatura de un tanque de fuel oil, o fuel oil para los puristas del idioma, es de 50 grados centígrados. Dice: se lo pasa por un calentador. A la hora, o sea, luego de una hora, la temperatura es 93 grados centígrados y luego de 2 horas es 129 grados centígrados. Estime la temperatura a las 3 horas. Entonces, ¿esto qué es? Digamos, es un sistema para... Es un intercambiador de calor que lo que hace es aumentar la temperatura de este combustible que es el fuel oil. El fuel oil es como una... Es un combustible que es como un barro, ¿sí? Ese es el último desecho del petróleo, pero se utiliza en aplicaciones industriales, por ejemplo en la termoeléctrica, ¿sí? Una central termoeléctrica, a veces la central termoeléctrica funciona generalmente con gas natural, pero puede utilizar carbón o puede utilizar fuel oil. Este fuel oil, como decía recién, es muy viscoso, entonces se lo debe calentar para ablandarlo, digamos, y poder inyectarlo. Entonces estos digamos, están en unos tanques que se los bombea, se lo pasa por un calentador de esta manera. Entonces, bueno, cambia de consistencia y pasa a ser líquido cuando está un poquito más caliente. Entonces, ese es el objetivo de este aparato, que es un sistema calentador de paso a resistencia, ¿sí? Se calienta por resistencia del combustible. Entonces, la idea es estimar cómo va a ir cambiando esa temperatura. Nosotros sabemos la temperatura inicial, sabemos la temperatura que tiene el combustible luego de una hora y sabemos la temperatura que tiene luego de 2 horas, y hay que estimar cuánto será luego de 3 horas. Entonces, como la temperatura es una función derivable, es una función diferenciable, en este caso de una variable independiente que será el tiempo, ¿sí? El tiempo sabemos cuánto vale a 0 horas, 1 hora, 2 horas, y tenemos que estimar cuánto vale en 3 horas. Lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar esta expresión para poder hacer ese cálculo. Bien, entonces, ¿qué es lo que conocemos? Conocemos que vamos a proponer esta función, T mayúscula es la temperatura, que depende del tiempo. El tiempo se mide en horas. Entonces nosotros conocemos la temperatura actual, que es 50, entonces T en 0 será 50. Conocemos la temperatura luego de 1 hora, T en 1 será 93, y luego de 2 horas, T en 2 será 129, y lo que necesitamos es calcular T en 3. Entonces, T en 3... Bueno, lo que vamos a hacer es pensar que nos movimos del valor 2 al valor 3 en el tiempo, ¿no? De 2 horas a 3 horas, entonces lo que tendremos es un delta de la variable, en este caso la variable no es x, sino que es t, de 3 menos 2. Entonces lo que nosotros querramos averiguar es t en 3 es igual a t en 2 más delta t, ¿sí? Delta t es el cambio en la temperatura. Entonces, delta t, uno puede relacionarlo con esta parte de la fórmula. Nosotros acá tenemos, bueno, nuestra función f, ahora será la temperatura, T mayúscula. La x, o sea, donde nosotros queremos ir, es el valor desconocido, T en 3. T en 3 se asocia a f de x, lo que queremos calcular. T en 2 será donde partimos, o sea, nuestro x0 en el ejemplo del video anterior. Y acá, bueno, delta t será esto, la temperatura, digamos, derivada por el cambio en el tiempo, que es 1 hora. Eso es lo que nosotros no conocemos tampoco, entonces lo tendremos que estimarlo. En definitiva, delta t lo expresamos de esta manera, como t', se asocia a f' acá, en 2, ¿sí? Nuestro x0 ahora es 2, nuestro x es 3, y el delta en t minúscula, ¿sí? en el tiempo, 3 menos 2, que vale 1. Tampoco conocemos esta derivada, T' no la conocemos, nosotros solamente como datos tenemos valores de la temperatura, no conocemos la derivada, pero vamos a estimarla, ¿sí? ¿Cómo estimamos una derivada? Bueno, la derivada es la pendiente de la recta tangente, pero si nosotros no tenemos forma de calcular esa pendiente o la derivada misma, porque no tenemos una expresión para la función temperatura, no tenemos algo que podamos derivar, lo que tenemos es que aproximarla de la mejor forma que podamos. Entonces, la aproximamos con una recta secante, o sea, recuerden que la derivada uno puede pensarlo como una razón de cambio, ¿sí? Entonces ese es el cambio de una variable, el cambio de una función con respecto a su variable, o sea, es un cociente.
Esto sería, en realidad, para que esto fuera igual, lo que tenemos que hacer es un límite, ¿sí? Esto es un límite de un cociente incremental, pero como no podemos hacer ese límite porque no tenemos la función t mayúscula, lo que no nos queda otra es, bueno, agarrar y hacer un delta t mayúscula dividido un delta t minúscula, ¿sí? Entonces así estimamos nuestra derivada. Bueno, tenemos 2 y 1, lo más cercano a 3 que nosotros podemos tener es t2 menos t1 sobre 2 menos 1. 2, digamos, es el valor de t minúscula y 1 también, entonces este es el delta t minúscula y este es el delta t mayúscula. Y así estimamos la derivada, la estimamos como una recta secante entre este punto y este otro punto. No nos queda otra que hacer eso. Es lo mejor que podemos hacer. Entonces, hacemos la cuenta y decimos T2 vale 129, T1 es 93, 2 menos 1, 1, entonces 36 es aproximadamente T' en 2 y es lo que vamos a utilizar para reemplazar en este lugar que nos está faltando. Entonces, en definitiva, T3 será T en 2, 129 más 36, que es nuestra derivada que aproximamos, por 3 menos 2, que es 1, y en definitiva, la aproximación es 165 grados centígrados, que será la temperatura luego de 3 horas. Vean que esto es una aproximación burda, digamos, una aproximación gruesa, es decir, uno tiene ciertos datos y dentro de lo que tiene, bueno, se las ingenia, como buen ingeniero que es, para hallar lo que se le pide. Entonces, nosotros tenemos solamente temperaturas y tenemos que averiguar cuánto, o sea, estimar cuánto será la temperatura luego de la última medición dentro de una hora, digamos, si nos paramos en este punto. Nos la ingeniamos para utilizar esta función, asumiendo que la temperatura es una función diferenciable. Y también, como después no tenemos la forma de calcular esta derivada, nos la ingeniamos para calcular la derivada. Entonces, nosotros ya tenemos un aproximadamente igual debido a esta fórmula y otro aproximadamente igual al estimar la derivada. Entonces, esta estimación, bueno, tendrá un error, pero es mejor que nada, ¿no es cierto? Entonces, eso es una aplicación que uno puede tener en mente si uno lo precisa en algún momento.